Ah, entonces ahí, por ejemplo, los usuarios serían la clínica del IMSS y serían los enfermos, ¿no? Entonces ahí le ponen clínica del IMSS, área tal, y le ponen es que no dijimos que eran enfermos, pacientes con enfermedad tal, tal, y su cargo sería usuarios. Pero también le van a poner los proveedores de servicios, por ejemplo, del Internet, y su cargo sería proveer el servicio de Internet. Por ejemplo, ¿en qué lenguaje lo van a hacer, compañeros? ¿Qué lenguaje van a utilizar? Ok, entonces ahí, por ejemplo, ponen JavaScript, y ¿cuál es su función o su cargo? Proveer la licencia de programación JavaScript. ¿Sí estamos? Ok. ¿Alguna otra duda, compañeros? No está, pues, bueno. Ok, compañeros, si no hay más, entonces nos vemos el jueves para continuar. ¿Sale? Sale, que estén bien. Bye, bye. Gracias, hasta el jueves, bye. Hasta luego. Bye. Buenos días, compañeros. Buenos días, compañeros. ¿Sí me escuchan o no me escuchan? Buenos días, compañeros, ¿me escuchan?
Buenos días, compañeros, ¿sí me escuchan? Ok, ya, ya, ya. A ver, compañeros, ahí tengo Hola, hola, buenos algunas dudas con días. ¿Me algunos de escuchan? ustedes en cuanto a su calificación. Hola, hola. Buenos días, profe. Buenos días, A profe. ver, Buenos días, primeramente, profe. ¿Qué tal? Buenos Acevedo días. Juárez Buenos días, profe. Sebastián. ¿Sí ya está por Bien, aquí? bien. ¿No? Um, Ok. Compañero Sebastián, ¿por qué no entregó las dos primeras actividades? Muy bien. Bueno, vamos a continuar. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, Bueno, profe. ok. Bueno, pues vamos a continuar con el modelo que estábamos viendo. Estamos viendo el Capital Asset Pricing Model, el CAPM, ¿no? Aquí recuerden, Entonces, compañeros, que les lo que dije que decíamos es las que actividades pues que este tenían, modelo sirve ustedes son las que para se van a ir evaluando. fijar De ahí los les precios dejé a usted, de los después ya nada más activos tengo y pues esta también nos última que mide se de evaluó. alguna forma, eh, nos permite medir el rendimiento esperado de un activo en función del rendimiento del mercado. Está Tiene por muchas ahí Daniel utilidades. Lo Said, que pasa es que Ávila Mejía. pues, hoy no nos da tiempo de ver todo el modelo, pues porque es muy amplio, ¿no? Entonces solamente vamos a tomar algunas cosas. Entonces decíamos que, pues básicamente los activos Said Ávila se Mejía no está. valoran en función de uno de las características para valorar un activo es su riesgo, ¿no? Y en este Baltasar caso García tenemos Nieto. que el riesgo total, ¿no? Se descompone Ok. en dos partes. Baltasar. Riesgo total es igual al riesgo específico Ok. más el riesgo ¿Por qué no me sistemático, entregó decimos, todas, ¿no? compañero? Riesgo sistemático. Entonces, el modelo nos arroja una ecuación, el KPM, nos, ¿Por qué no me nos arroja la avisaron? siguiente fórmula ¿Por qué no me avisaron, compañero? que establece Ahí que nada el más le califiqué dos rendimiento actividades. de un activo, el rendimiento esperado, está en función de, del rendimiento esperado. El rendimiento le llaman en exceso Díaz Soto de mercado, Carlos. ¿no? Se llama rendimiento en exceso porque en este ¿Usted caso qué pasó, compañero? se, ¿Por qué no me entregó se todo? considera respecto, digamos, se le tiene que restar al rendimiento del mercado la tasa que se llama el rendimiento libre de riesgo. Rendimiento libre de riesgo. ¿Sí? Pero le dije que me avisara cuando cambiara los archivos, ¿no? Rendimiento en exceso. ¿Y por qué no me ¿Vale? avisó? Bueno, y entonces este beta resulta que es igual, Porque también con lo que le tengo pongo, me va a alcanzar para subrayo todo. o resalto Ok. este subíndice A ver. porque es parte del Lorenzo nombre, Jiménez ¿sí? Octavio. Entonces, de hecho, a veces no es necesario que lleve ese subíndice, ¿sí? Pero digamos que en la bibliografía, pues así se acostumbra a escribir, ¿no? Ok. A Entonces, ver, este otra vez, beta, ¿usted pues qué no es fue más lo que el primero? beta Más de se una entregó la regresión, última. ¿sí? Este beta es, es la definición del beta de una regresión que ya habíamos visto, que es igual a esto, ¿no? Esto lo habíamos visto en la clase pasada. eh, Esto, ¿no? Bueno, entonces, entonces decíamos que la beta, este es la beta, se conoce como es en la beta del activo, Por eso, porque es que no me beta alcancé del el promedio, activo, Pasas compañero. por mí a la hora de la comida, ¿eh? del activo I, Hasta ¿no? mañana.
con relación el beta del activo Y. Nada más lo vamos a dejar así. ¿Sale? Entonces, la beta mide, Sí, o sea, todos están la entregando, o beta sea, mide, los que estoy la beta del nombrando, activo Y, pues, ¿quién ahora ponerlo sí que completo? El activo Y les falta mide una o dos actividades, la compañeros, y contribución, eso hace que no alcance el promedio, mide la su promedio no contribución alcanza de un activo, a acreditar. Es por eso que les al estoy riesgo, preguntando por qué no están entregando actividades. de una cartera, Si habíamos quedado de una cartera bien diversificada, que las actividades que se bien subían son las que íbamos a evaluar. diversificada, Esa es la o cuestión. a la cartera de mercado, o a la Alejandro cartera Juárez de Aquino, mercado. En este caso, la cartera de mercado se considera como si invirtiéramos en todas las acciones de la bolsa, por ejemplo, sí. Usted, de un compañero, mercado, ¿qué que podría pasó? ser la bolsa mexicana de valores, ¿no? Entonces, en este caso, eh, pues la beta indica indica No, pues es que hay la que preguntar y sensibilidad, dudar si hay que subir actividades, compañeros. la Más sensibilidad vale de la rentabilidad, subirla aunque no esté de completa la o no esté rentabilidad, del todo bien, pero tener una de la calificación. Por rentabilidad ejemplo, ahorita, por ejemplo, pues yo en este lo tengo, el en promedio no me exceso alcanza. de un activo Ajá. individual, de un Y activo acuérdense que desde un principio les individual, dije, pregunten, ustedes de un activo pregunten y individual tienen y más. ante Y que no movimientos, vaya a pasar que el último cuando me ante dé calificaciones que porque no entendí. movimientos, Entonces hay que ante preguntar, compañeros. movimientos de la Cuando vengan ya rentabilidad, problemas para subirla, hay que preguntar. de la La puedo subir, hay rentabilidad chance, etcétera, etcétera. ¿Ok? del mercado, López Hernández, Axel. de la rentabilidad del mercado. ¿Con usted qué pasó, ¿Vale? compañero? Bueno, entonces, la beta se puede calcular, la beta se puede calcular, se Marta, puede amigo calcular Ricardo. a través de la siguiente regresión. ¿Por qué me pregunta, compañero? Se calcula a través de una regresión simple, ¿no? ¿Eh? Una regresión simple. Es decir, No, pues hay que sería preguntar. RI igual a Ok, alfa Moreno más Saucedo beta, Oscar. RM más EI. ¿Qué pasó con Esa usted, sería compañero? la ecuación para obtener el beta. ¿Sale? Esta es la ecuación que se hace. Es una regresión simple como las que hemos visto. La idea pues de este modelo, pues es ver Ajá. pues cómo se puede aplicar la econometría, ¿no? En algún contexto específico. Entonces, de aquí vamos a obtener varios casos, ¿no? ¿Se acuerdan que les había dicho que de aquí vamos a obtener, por ejemplo, si Continúo, beta compañero. es menor a Continúo. 1, vamos a decir que vamos a Hay que obtener preguntar y poner el caso a ver qué chiflado se puede hacer. activos de ¿Sale? perfil Ok. Neira Bustos Uriel Humberto. defensivo o de ¿Está baja por ahí, volatilidad, compañeros? o de baja volatilidad. Si el número 2, si beta es mayor a 1, Rodríguez Torres Miguel vamos a Ángel. tener activos de ¿Qué pasó perfil con usted, agresivo, compañero? de perfil agresivo, agresivo o de alta volatilidad, o de alta volatilidad. ¿Sale? Luego, número 3, si beta Romero es Reyes igual a Dávila. 1, vamos a tener activos ¿Qué pasó? neutros, activos neutros o de
volatilidad normal. Volatilidad normal. Número 4. El número 4 son, si beta es igual a 0, son activos exentos de riesgo. Activos exentos de riesgo. Y tenemos un número, este caso es muy raro, pero existe cuando tenemos activos con beta menor a 0, o sea, negativo, con beta negativo. Y este caso es el caso del oro, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a retomar esto, ¿no? Lo que tenemos aquí es tenemos una herramienta para poder categorizar los activos, ¿no? Lo que queremos es formar carteras de inversión. Entonces, con este modelo podemos agregar a nuestra cartera de inversión, podemos agregar, o en nuestro portafolio, podemos agregar activos dependiendo dependiendo de su perfil de riesgo, digamos, ¿no? De su volatilidad. Si queremos formar pues digamos, una cartera con baja volatilidad, pues tendremos que agregar activos de este tipo, ¿no? Si queremos obtener ganancias, ¿no? Ganancias muy altas en el corto plazo, tenemos que agregar activos de este tipo, ¿no? Y bueno, pues estos son activos neutros, ¿no? Pero básicamente aquí la estrategia más se concentra en estos. Y estos, por ejemplo, que es el oro, esto surge sobre todo en situaciones de crisis, en situaciones con alta inestabilidad, de alta volatilidad en los mercados. Entonces lo que sucede es que los inversionistas tienden a refugiarse en el oro, por ejemplo, o en activos que no pierden valor, ¿no? Puede haber más otros instrumentos, pero sobre todo es el oro, ¿sí? Porque se supone que el oro no pierde valor. Entonces, pues, normalmente lo que van a ver es que en situaciones de crisis, ¿no? De alta volatilidad en los mercados, el precio del oro va a empezar a subir. ¿Por qué? Porque empieza a haber mucha demanda de oro, ¿no? Porque los inversionistas pues se refugian en este activo, que es el oro, ¿sí? Bueno, bueno, vamos a hacer aquí una gráfica, porque esta gráfica nos va a permitir como pues complementar el análisis que estamos viendo. Entonces se puede representar, se puede representar gráficamente, gráficamente la rentabilidad, la rentabilidad Ajá, y no tiene reporte de nada exigida, exigida en equilibrio. Ese es el reporte que salió de Todo esto Teams. es en equilibrio, son modelos de equilibrio Entonces hay general que checar a la cada, plataforma, a compañero, cada para checar qué hay que está pasando. activo en función, Ok. Se tiene en asegurado que, ok, función de su riesgo sistemático. Riesgo ¿qué pasó, sistemático. compañero? Esta gráfica se le llama ¿Por como qué? la línea del mercado, línea del mercado de capitales. ¿Sale? A ver, O sea, aquí el necesito una beta, cantidad de 2.6, compañero. en este contexto, este beta representa se dice que mide el riesgo sistemático, ¿sale? Es una medida del riesgo sistemático, ¿sí? Bueno, vamos a hacer la línea del mercado de capitales, vamos a hacer un Excel, vamos a abrir un Excel. Eh, lo que vamos a hacer aquí es poner en este, eh, a ver, vamos a graficar esto que está aquí, esta.
esta ecuación. Entonces vamos a poner eh, el, eh, vamos a poner el rendimiento esperado, ¿vale? Compañeros, aquí hay algo bien Rendimiento importante. esperado, O sea, ponerle acuérdense R que el día que nos o presentamos, cualquier letra y aquí vamos a poner el les beta, dije el beta, que ¿sale? las actividades que íbamos a subir a la Entonces el plataforma beta, iban a ser de digo, le cierta podemos poner un forma. subíndice, ahorita lo voy a dejar así En para hecho, más así simple. como tal examen, examen, no Entonces las hice. aquí Les dejé tres actividades que el beta le vamos a cuestionábamos dar, y con de esas hecho, esto tiene que ir primero, les iba a promediar para su calificación. ¿vale? Y también recuerden que Entonces el les beta dije vamos a darle valores algo desde bien 0, importante. Si no les queda 0.05, claro, si no entienden, por dependiendo de favor cómo lo pregunten. queramos, Y ustedes pueden hasta, preguntar una, dos, hasta 2, tres, por cuatro ejemplo, o veces. 1.5. Incluso Digo, aquí podemos meterse. aumentar hasta Si es 2, tan depende grave la también de cuestión cómo de lo no queramos. entenderle, Vamos a podemos ponerle hacer una 2, cita y ¿sí? podemos Esto es al gusto. reunirnos Y aquí fuera vamos a del horario poner, de clases. vamos a graficar la Donde línea del luego mercado de hacemos una capitales. sesión Esta es la forma en la que y se les grafica. explico de manera Entonces, particular, damos valores a beta dos o tres y personas luego en un tomamos grupo para una que les tasa quede libre claro. de riesgo, También les una dije, si tasa tienen libre de ustedes riesgo, que alguna es una situación RF, o un rendimiento libre de en riesgo. que no Vamos a puedan, suponer que es el en que tengan 4%. problemas Vamos a para ponerle gestionar sus 0.04, actividades en la ponen plataforma, estos en avísenme. decimales. Y luego Hubo personas que me necesitamos el avisaron rendimiento del mercado. y les abrí la Rendimiento del plataforma. mercado vamos a suponer que es 0.12. Entonces, en Entonces con todas estas esto vamos situaciones, compañeros, a por meter ejemplo, esta en ecuación, el caso ¿ya? de todos los compañeros Es que fueron RF, que es a esta, lo bueno, que fue fijamos con mencionando ahorita, F4, la luego gran mayoría de ustedes más el tiene beta. una o Este dos beta va a ir actividades con las que cambiando. se les vuelva a Entonces este sí lo repetir. dejamos libre. Y pues Luego va a obvio, ser no el alcanzan promedio rendimiento para este poder del acreditar un mercado. parcial. Lo fijamos porque ese va a ser el Entonces, mismo, esa situación, menos compañero, pues es la grave tasa, porque el fueron ni uno ni rendimiento dos, fueron libre de riesgo, bastantes. que es esto, lo fijamos porque ese también es el Entonces mismo, aquí hay que poner y ya. el interés necesario, Entonces esto compañero, para poder lo solucionar la jalamos, ¿no? problemática que Y tengamos. graficamos ahora esto. Se grafica esto. O sea, nosotros, en Aquí mi usamos caso, como esta profesor, gráfica. yo les pongo una Nos fecha, queda esto. compañeros, ¿por qué? Aquí en Porque el hay eje que de evaluar y las seguir X va a ir avanzando el beta. en cuanto al contenido Entonces aquí voy a poner beta. del, del programa. Aquí vamos a poner beta. Pero también ustedes tienen que poner Ponerle de su esto. parte, ustedes son los Ponerle interesados. así. A mí me interesa Y, mucho que ustedes y aprendan y esa es aquí mi obligación. le voy a poner Entonces, ustedes tienen que no, pues así preguntar está. Así lo a podemos manera dejar. de Digo, que yo le les podemos pueda poner resolver sus dudas dos y les decimales, quede ¿no? claro el contenido. Queremos Pero para también que ustedes tienen la obligación, compañeros, de que si así. me van a ¿No? evaluar, Nada más pues que tengo pues que no se ve muy cumplir. bien. Digo, ahí es el gusto de uno, Y tengo que como cumplir se de vea la misma mejor. forma. Y si tengo Pero alguna esta se llama la línea del mercado de circunstancia, capitales. ¿Sí? pues avisar. Aquí está el rendimiento esperado Ahorita, y por aquí ejemplo, no me está el beta. acuerdo quién de ustedes Entonces, a tenía medida que aumenta el pendiente esta beta, última actividad. pues aumenta nuestro Me dijo, rendimiento ¿sabe qué, esperado. maestro? ¿Están de Ya acuerdo? estoy por terminar, Entonces, pero me citaron para la vacuna y me voy a la vacuna. aquí lo que decimos es que tenemos No te la preocupes, relación entre el el día que riesgo regreses, sistemático me y avisas la y abro la rentabilidad esperada. plataforma. ¿Sí? Eso es lo que nos da la Y línea del digo, no mercado recuerdo quién de ustedes fue, de pero capitales. por ¿Sí? ejemplo, él me avisó y abrí la Entonces, plataforma en cuanto llegó. Me dijo, ¿sabe qué, maestro? Ya se regresé, dice que ya puedo subir mi actividad. A ver, en condiciones de y abrí la equilibrio, plataforma, le modifiqué el horario de entrega. en condiciones de Entonces, equilibrio, compañeros, hay que tener también la en condiciones de responsabilidad equilibrio, de nosotros para poder entregar nuestras cosas. todos los activos, Ahora, acuérdense, pues es una todos los evaluación, compañeros. activos Ahorita, por ejemplo, con los elementos que yo financieros, tengo, todos los que nombré no financieros alcanzan a acreditar este parcial. tenderán a Entonces, conforme van situarse haciendo, va a ir afectando su geométricamente, calificación para el siguiente parcial y para el que sigue. geométricamente Entonces, por ese sobre incumplimiento, compañeros, pues a poco van a reprobar. la línea del Entonces, también mercado hay de que cumplir nuestro capitales, papel, compañeros. del Y mercado así como de tenemos los derechos, capitales, pues también ¿vale? tenemos Se van a obligaciones. estar sobre esta recta, ¿Sale? pues, Entonces, sobre esta cualquier recta situación, que está aquí, compañeros, ¿sí? por favor, Entonces, avísenme. esta línea del Y si no me mercado entienden, de también, capitales compañeros, eh,
A veces durante la mañana estoy ocupado porque tengo nos permite o identificar tengo junta de accionistas o gráficamente tengo cuáles junta son de los asignatura activos, aquellos activos o financieros tengo que estoy aportan desarrollando un material, etcétera, rentabilidad etcétera. Estoy trabajando eh, con otros maestros. Pero yo, por ejemplo, verdaderamente suficiente y eficiente para el de 6 riesgo a 8 les que estos contesto. suponen. A ver, Segurito en que les otras voy a palabras, contestar de miren, 6 a 8. vamos a hacer la Hay gráfica. muchas veces que ustedes me mandan mensaje O sea, con la línea del mercado de terminando capitales la clase podemos y cuando puedo se identificar los contesto y si no oportunidades se los contesto hasta en la tarde. pues digamos, de mercado, Pero van a tener o una sea, respuesta completa. oportunidades activos que pueden ser Entonces, les pido relativamente y les vuelvo a pedir, eh, por favor, rentables o si no altamente entienden, rentables, mejor pregúntenme. dicho. Entonces, por ejemplo, ¿Sí? esta es la línea del Y si tienen mercado de alguna capitales, problemática, ¿sale? Aquí compañeros, lo voy a abreviar para que avísenme y se vemos qué entienda qué es esto. hacemos. Entonces, Ya no pude no, entender, ¿no? en Pues ya ni condiciones de modo, equilibrio, los activos se van a compañeros. encontrar sobre esta O recta, sea, no ¿vale? caer en esa Pero palabra, pues ya ni modo. puede No, haber vamos a arreglar las ocasiones cosas. en los cuales, es decir, en periodos ¿Está cortos, claro, compañeros? algunos activos se encuentren arriba, aquí. Entonces, es decir, no están en equilibrio y estos son activos subvaluados. Entonces, estos activos subvaluados se consideran oportunidades pues oportunidades de inversión. Son activos altamente rentables, pues, ¿no? Que obtienen que arrojan ganancias extraordinarias. Eso es Y lo por otro importante, ver cuál lado, es el aprendizaje, tenemos compañeros. activos que están ¿Ok? sobrevaluados, que están acá, Bueno, ahorita voy a ver de qué manera puedo activos ajustar esto, compañeros, porque sobrevaluados. hoy tengo que entregar Entonces, calificaciones a la lo que nos cátedra. dice esto es que lo que conviene es Y bueno, a ver, estos son los activos miremos que que no, conviene también les invertir, voy a dar rápido su ¿sí? Que conviene calificación comprar, a los demás. porque Aguilar Pérez Alejandro, arrojan ¿usted anda por ahí? eh, altos rendimientos, ¿no? En el 8.6. corto plazo, ¿sí? Baltasar Y Corriol Miguel estos, Ángel, pues, en lugar de obtener, 10. Castillo pues no hay Salgado que Edgar, comprar estos activos, porque 10. arrojan pues, Coyoteca pérdidas. Sánchez 1, Ojo, esto es en el corto 9. plazo, ¿eh? O sea, en el corto plazo. Díaz Entonces, Fuentes Kevin, digamos que si encontramos activos aquí, 7. lo que Domínguez conviene Plata, es Erlet Saraí, comprarlos, ¿no? Y en el 8.6. corto plazo podemos hacer ganancias muy altas, ¿vale? Entonces, Ferrera, una vez Méndez que se Emanuel, ajustan, digamos que 9.3. su valoración tiende a Raquel ser la Jiménez del nivel de Fernanda, equilibrio, pues obviamente ya no se obtienen ganancias 8. extraordinarias, sino ganancias Hernández normales, Hernández Aldo ¿no? Ulises, Entonces, por eso es que conviene comprar 7. este tipo de Fernández activos en el Flores corto Uriel, plazo, para hacer ganancias muy altas, obtener ganancias muy altas, ¿sí? ahí Bueno, está. entonces aquí diríamos que Hernández Rodríguez Juan Uriel, los activos 7.3. por arriba, Martínez Pérez por Álvarez arriba Daniel, de la línea del mercado de 7.6. capitales Medina de ofrecen Jesús Miguel Ángel, una 10. oportunidad de inversión. Mendoza Alfaro, José Antonio, ¿Sale? Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar esta teoría. Vamos a la 6.3. práctica. Entonces vamos a Stata, Miguel por favor. Jaime Adrián David, Vamos a Stata. 9. Entonces vamos aquí. Ortiz A ver, Montero aquí me Carlos, falta agregar algo. Vamos a definir la rentabilidad. Se define no está Carlos Andrés los Flores Montero, los rendimientos de un activo I, 7.6. de un Ok. De los que nos fue activo ahorita, I, ¿alguien tiene duda de sus así. calificaciones, Vamos a compañeros? ponerle, es el precio del activo I en el instante T menos este en un periodo anterior Ok. sobre Bueno, esto, ¿sí? Esta es la entonces, rentabilidad. Y compañeros, en también eso vamos a quedamos, sacar por la favor. rentabilidad del mercado, Ahorita voy a ver de qué manera ¿sí? ajusto esto para Entonces, esto, vamos a ponerlo así, no ser tan grave la situación. Por ejemplo, hay quien tiene y es 2, menos 3 de 1, perdón, promedio, 4, por lo que por no menos 1, entregar. Pero ahorita pues vamos esto. ¿sale? Ok. Bueno, esto Ahorita todos los nos que va a van en dar primera la variable ocasión, dependiente del modelo, que es pues este. la solución más Nuestro rápida modelo, que le va a acuérdense que es responder este. es un 6.
Este es el modelo que hay que estimar. Entonces, Pues ahora sí que esta, es que aquí por le eso puse soltar toda la RI, situación ¿sí? Y a este le puse RM. Es una cuestión de notación nada más, para que se pueda. Ahorita lo Lo que vemos pasa es juntos. que aquí tenemos lo que se ¿Ok? conocen como datos de series de tiempo. Sí, nos enviaron la Entonces, invitación también. este es el Ok, instante del les voy a tiempo, pedir un favor, compañeros. ¿sí? Entonces, También, referirme al activo y, y al activo del en mercado, le tema pongo general, en estos las superíndices. Pero publicaciones, bueno, eso ya es notación. A ver, vamos a abrir la base de en los datos para mensajes les calcular puse esto, una, ¿sí? un Ya link habíamos empezado esto un poco, que dice pero recurso no didáctico lo hicimos, digital infografía. se nos acabó el tiempo. Entonces, este se llama base precio de ¿Ya lo acciones, vieron? ¿sale? Y Ok. esto Ahí es denle una link serie y de les va a tiempo, aparecer miren, un porque lo que tenemos recurso aquí ahí son didáctico. datos de estos, son los precios de las acciones de Banamex a lo largo del tiempo. Aquí una aclaración que es importante. Después, a Acuérdense ver, que miento aquí. tenemos tres tipos de datos en econometría, tipos de ¿Ya lo datos tienen, compañeros? en econometría. Tenemos los datos de Ok. corte transversal, tenemos los datos de series de tiempo, Ok. y tenemos los Ahí, datos compañeros, de dice análisis pan, financiero. datos de pan, Ahí lo ¿sale? que quiero que hagan ahí, compañeros, es un Casi resumen en econometría de 1, lo que es el casi análisis trabajamos más con financiero. estos, pero estos datos de series de tiempo son muy importantes. ¿Qué es una serie de Estamos, tiempo? Es un conjunto van a hacer un de resumen y la próxima observaciones, clase lo conjunto de explicamos y vemos las medidas que observaciones vienen ahí. sobre una variable, Entonces, ahorita me van a preparar un resumen de esto sobre una variable para el día miércoles. ¿Sí recolectados estamos? Al ratito les abro la plataforma a lo largo del para que lo tiempo, entreguen a lo mañana. largo Mañana van a del entregar el tiempo. resumen. Siempre se recolectan en ¿Sale? periodos iguales, es decir, se pueden Ok, recolectar de pues manera entonces mensual, los de veo manera semanal, de el manera anual, de miércoles, manera compañeros, ya para trimestral, arreglar todo esto. etcétera. ¿Sí? Pero Disculpen siempre por ahí tienen la calificación la misma, o sea, todos los Banamex datos tienen Academia. el mismo rango ¿Sale? de tiempo, ¿no? ¿Ok? Entonces, Órale, pues entonces nos estos son estamos los datos de viendo series de tiempo y estos datos son los el que tenemos aquí. miércoles. Cuando ¿Vale? tenemos datos de series de tiempo, tenemos que Sale. hacer esto. Órale, Tenemos que que irnos a tengan buen Statistics, inicio de semana. Time Nos Series, vemos. Seddon Utilities, Declare Dataset. Y aquí siempre Sale. necesitamos una Gracias. variable Bye. que mide el tiempo. En este caso es mes. Aquí le damos OK. Y entonces vean que aquí nos dice que ya nos aparece esta leyenda, pues, ¿no? Estos son los precios de las acciones de Televisa. Estos son los precios de las acciones de Maseca. ¿Sí? Estos son los precios de las acciones de TV Azteca. Estos son los precios de las acciones de Bimbo. ¿Vale? Y estos son los precios de las acciones de Liverpool. Y siempre debemos de considerar como variable explicativa una variable que mida el rendimiento del mercado. En este caso tomamos el IPC, pero también podríamos tomar el Dow Jones, ¿sí? Que es de Estados Unidos. Pero es conveniente, es mejor tomar el IPC. ¿Ok? Entonces con esto vamos a generar el rendimiento de Banamex, R Banamex se llama. Entonces la fórmula que vamos a aplicar pues es esta, ¿sí? Es decir, va a ser Banamex menos su valor anterior o del periodo anterior, se escribe así. Este operador se llama el operador de rezagos. Ustedes lo van a ver en series de tiempo. Entonces, este es para rezagar, o bueno, en otras palabras, es este término. Así se escribe en términos de stata. ¿Sale? Eso. Entonces, esto se divide entre el valor anterior de Banamex. Vamos a calcular de una vez todos los rendimientos.
Luego vamos a generar el rendimiento de Televisa, que bueno, de hecho este ya está aquí. Es este que se llama TV. Ya está Maseca, R Maseca, ya está aquí. TV Azteca no está. Entonces vamos a poner TV Azteca. Entonces este va a ser así. TV Azteca Deja de dormir, deja de dormir. va a ser menos L. TV Azteca Estás durmiendo, pero presta va a atención. ser sobre el valor anterior de TV Azteca. Y ahí estaba. A ver. Ah, no. Es que aquí me faltó ponerle una R. Perdón. Una R. Ya está. Y luego vamos a generar el rendimiento de Bimbo. Bimbo. Este va a ser así. Bimbo. Y luego vamos a generar el rendimiento de Liverpool. De Liverpool. Digo, aquí solamente tomé unas cuantas acciones, pero obviamente esto habría que hacerlo con todas las acciones del mercado. Yo creo que les voy a dejar incluso una tarea ahí de esto y para calcular su beta. Entonces vamos ahora a hacer la regresión, statistics, linear model related, linear regression. Vamos a empezar aquí con ¿cuál es el que tenemos primero? El R-Banamex, ¿no? Para empezar en orden. Se pone como variable dependiente los rendimientos de Banamex y como variable independiente los rendimientos del IPC, que ya están calculados, ¿sí? Y le damos OK. Entonces, este es el beta de Banamex. Entonces, vean que de acuerdo a lo que tenemos aquí, las acciones de Banamex se consideran de baja volatilidad o de perfil defensivo, ¿sale? Y así vamos ahora a hacer el de Televisa, que es con relación al IPC. Vean, Televisa es 1.12, entonces se consideran de un perfil agresivo o de alta volatilidad, ¿no? Vamos ahora con Maseca, aquí ya tenemos Maseca. Entonces vean que Maseca es de perfil agresivo o de alta volatilidad. Vamos ahora con TV Azteca. Y TV Azteca, vean que es de perfil defensivo o de baja volatilidad. Luego continuamos con Bimbo. Ahí está. Es de perfil defensivo. Y luego con Liverpool. ¿Sí? Liverpool y es de perfil defensivo. Normalmente, los sectores, digamos que las empresas, sí, las empresas, digamos que pertenecen a un mismo sector, por ejemplo, servicios, ¿no? Por ejemplo, metalurgia, por ejemplo, telecomunicaciones, ¿no? Etcétera, tienen un beta muy parecido, ¿sí? Entonces, esto creo que lo habíamos comentado, que las empresas de alta tecnología normalmente son empresas con mucha volatilidad, ¿sí? Nos pueden dar muchas ganancias o una alta rentabilidad en el corto plazo, pero o en situaciones de bonanza de la bolsa, pero en situaciones de crisis, como la bolsa va a caer, también el precio de las acciones van a caer, pero van a caer más que la bolsa. Entonces, les decía que en épocas de bonanza, si se quieren obtener ganancias extraordinarias, se debe invertir en empresas con betas mayores a 1, ¿sí? Y en épocas de crisis, en épocas de inestabilidad, si queremos proteger nuestras ganancias, pues tenemos que invertir en empresas con betas menores a 1, ¿sí? Entonces depende del perfil de inversión que queramos. Es decir, si queremos ganar mucho,
pues hay que invertir en situaciones de alta bonanza, donde la bolsa esté creciendo mucho, hay que invertir en empresas con betas mayores aún, ¿sí? Y si lo que queremos es una inversión, no queremos incurrir en muchas, pues en mucha volatilidad, mucho riesgo, ¿no? Queremos una inversión a largo plazo, ¿no? Para nuestra jubilación, lo que sea. Entonces, pues lo que recomendable es invertir en empresas con betas menores aún, como estas, ¿sí? Es para lo que sirve esto. Sirven para muchas cosas, pero este es una de los usos del modelo KPM, ¿sí? Se pueden fijar precios, pero eso ya no nos da tiempo porque el tiempo es muy corto. Esto solamente es una aplicación que lo que quiero que tengan es la noción, ¿no? De que el modelo de regresión lineal se puede aplicar para, pues, para este tipo de cosas, ¿no? Para evaluar activos, para diseñar estrategias de inversión, para comparar activos, ¿no? En cuanto a su rentabilidad de riesgo, ¿sí? Eso es lo que quiero que vean. Quiero que vean que tiene una utilidad todo lo que hemos visto. ¿Están de acuerdo, jóvenes? ¿Jóvenes? Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces hasta aquí lo vamos a dejar. Les voy a dejar una tarea, nada más un ejercicio. Déjenme ver. Les dejo ese ejercicio. Si no, más adelante lo vamos a retomar este modelo, ¿sí? Pero bueno, entonces lo que sí seguramente les voy a dejar es que consigan la base de datos, pues, de las acciones de una, no sé, puede ser nacional o puede ser cotice en la bolsa en la bolsa de Nueva York, ¿no? Entonces, pues eso yo creo que les voy a dejar más adelante. Bueno, voy a cerrar esta base de datos. Voy a retomar, miren, voy a retomar esto. Vamos a abrir esta base de datos de azúcar, ¿sí? Vamos a retomar el tema de las elasticidades, ¿no? ¿Por qué? Okay. Vamos a decir medición de las elasticidades de productos básicos, ¿sí? De productos básicos. Yo les dejé una tarea. Les acabo de mandar el día de ayer unos documentos que tienen que leer. Dentro de 2 semanas van a hacer una presentación y básicamente son aplicaciones de esto, ¿no? Miden la elasticidad de diferentes productos, son diferentes países, ¿no? Entonces, como pueden darse cuenta, ya para medir la elasticidad de forma muy técnica, muy precisa, se usan modelos complejos, ¿no? O relativamente complejos. Pero de manera muy simple, se puede calcular la elasticidad usando este modelo, el modelo de elasticidad constante, ¿no? Se llama el modelo de elasticidad constante. ¿Sale? Entonces, varios estudios usan este modelo, muy simple. Esta es la elasticidad, ¿no? Pero bueno, el documento es para que vean que si lo quieren medir, digamos, con bastante precisión técnica, como se mide pues en los contextos, pues digamos, técnicos, o por ejemplo, el Banco Mundial o el Banco de México, ¿no? Son instituciones pues que usan formas muy técnicas de medir la elasticidad, ¿sí? Puede ser muy parecida a esta, pero digamos que se toman en cuenta varias cosas y pues puede cambiar poquito, pero este modelo es una buena aproximación, ¿sí? Entonces, aquí vamos a medir la elasticidad del precio del azúcar. Para esto necesitamos generar el logaritmo de la cantidad, ¿sale? Que va a ser así. Aquí ya tenemos la cantidad. Necesitamos generar el logaritmo del precio, que le voy a llamar así. Aquí está el precio. Y entonces con estas variables vamos a hacer la regresión, ¿sí? Aquí, entonces Y va a ser la cantidad.
X va a ser el precio. Entonces nuestro modelo lo podemos escribir así. Aquí podemos ponerle logaritmo de la cantidad igual a, vamos a hacer la regresión. Entonces el modelo se estima así. Y esta es la elasticidad, ¿no? Menos 0.58. Entonces escribe como 5.4 menos 0.58 menos 0.58 logaritmo de P. Y se le pone un gorrito. ¿Sí? ¿Cómo se interpreta este coeficiente? ¿Alguien me puede decir cómo se interpreta este coeficiente? Por cada unidad porcentual era. Ajá, por cada 1%, ¿no? Ajá, por cada unidad porcentual, por cada 1%. Ajá, ¿de Que qué? disminuya No, el. no, no. Acuérdense que Que siempre, aumente. exacto, siempre se toma la variación de la variable independiente, se toma como una variación de 1%, ¿sí? De 1. Es decir, por cada 1%, es que ustedes siempre, y ese es un error, ¿eh? No son los únicos, ¿eh? No se preocupen. Pero, y es importante que les quede claro, porque siempre al ver el signo menos, automáticamente leen el signo menos, no. Entonces se lee por cada 1% que aumente el precio del azúcar, porque estamos hablando del azúcar, el precio del azúcar, ¿qué sigue? ¿Lo que sigue? Ahí sí, va a disminuir el consumo, ¿no? En 0.58 ¿58 qué? Por ciento. unidades. Bueno, ¿Cómo? Unidades no. Es la demanda, se dice la demanda de azúcar, obviamente, es la demanda de azúcar, disminuirá, y ahí va el signo menos, disminuirá, porque en aquí no promedio, ¿no? disminuirá 0.58%, exacto, 0.58%, ¿no? En promedio. Entonces vean cómo va, cómo se interpreta. Entonces, siempre tenemos que, o sea, para que podamos interpretar este, no, es que ustedes, o muchos de ustedes más bien, porque les digo, es un caso general, no se preocupen. Siempre hay confusión en eso. Siempre se confunden y mueven primero esta cantidad. No, primero se tiene que mover esta para que se mueva esta. ¿Vale? Acuérdense de cómo va la dirección. Entonces, por eso es que primero aumenta, en este caso siempre tiene que ser un aumento. Aquí como está en logaritmos, pues es un aumento de 1% del precio. Si no tuviera logaritmos, entonces sería un aumento de una unidad, ¿no? Una unidad, en este caso, pues el precio está normalmente en pesos o en dólares, entonces diríamos por cada peso que aumente el precio, y si la demanda estuviera en logaritmos, pues ahí diríamos la demanda disminuirá en tanto por ciento, ¿sí? Pero ahí es esa interpretación, ¿no? Hay que tener cuidado porque entonces acuérdense que el orden de las variables en econometría es muy importante, ¿vale? Ay, pinche internet. Ok, entonces, el huevo, aquí está, ajá, es este. Estos bienes, los bienes de consumo básico, por lo general se dice que son
inelásticos. Inelásticos. Es decir, en valor absoluto, su elasticidad, pues vamos a ponerle beta. La elasticidad en valor absoluto es menor a 1. Ojo, estoy diciendo valor absoluto, ¿eh? Es menor a 1. ¿Sí? Entonces, esa es una característica de los bienes de consumo, de los bienes de consumo básico. ¿Sí? Y los bienes de lujo tienen una elasticidad, son elásticos y tienen una elasticidad mayor a 1 en valor absoluto. ¿Sale? Entonces, en microeconomía, ¿no? Bueno, vamos ahora a generar el logaritmo de la cantidad. Vean que como tenemos las mismas variables, pues simplemente lo que hacemos es esto, ¿no? Entonces vean que este también tiene una elasticidad menor a 1. Entonces estamos diciendo que por cada 1% que aumente el precio del huevo, ¿no? La cantidad demandada disminuirá en 0.92%, ¿sí? Esa es la interpretación, ¿no? Esa es la interpretación. Y les digo, todo esto lo van a ver en los documentos, van a ver cómo se mide, ¿no? Y lo que les pido ahí es que hagan una presentación, un resumen, pues. Quisiera que lo expusieran, pero no creo que nos dé tiempo. Entonces, vamos a ver eso, si lo pueden exponer. Y lo otro es que les mandé un documento adicional a ver, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Vamos, este documento que se llama Análisis del Mercado del Consumo de Café en México. Este documento no hay que leerlo. Se los compartí porque este tipo de estudios son los estudios que hace un economista, ¿no? Entonces, seguramente si ustedes trabajan en una consultora, ¿no? O en alguna dependencia, o si son consultores, pues, trabajan como economistas independientes, pues, este es el tipo de estudios y este es el tipo de, o sea, para que vean el formato también, digo, hay muchas formas de presentar los resultados, pero esta es una forma, vean, bastante, pues, profesional o un estilo de presentarlos. O sea, tienen que ser pues, ejecutivos, pues, en la forma de presentar los resultados, ¿no? Para que vean que la parte de técnica, la parte de los resultados es muy importante, pero también es importante la forma en la que se presentan los resultados, ¿no? Y pues todo este tipo de información se hace normalmente lo pueden hacer con Excel, ¿no? Pero últimamente también pues ya hay muchos software como R, Python, que ya pueden hacer gráficos muy complejos, ¿no? Entonces, pero inicialmente la base siempre es Excel, ¿eh? Siempre va a ser Excel, aunque suene muy chafita, pero Excel sigue funcionando, ¿vale? Bueno, entonces eso era para retomar esta parte, para recordar esto que van a leer y vamos a ver ahora, esto ya es la última aplicación antes de entrar a lo que se llama el modelo de regresión múltiple. Vamos a ver esto que se conoce como el modelo logístico de población. Modelo logístico de población, ¿sale? Bueno, en este caso, el modelo logístico de población sirve para pronosticar la población, ¿no? Sirve para pronosticar la población. Obviamente, como todos los modelos, solamente se cumple bajo ciertas condiciones. Eso siempre tiene que quedarles claro. Todos los modelos parten de supuestos, ¿no? Entonces, este no es la excepción, ¿no? Lo que tenemos en este caso, en el modelo logístico, para empezar, hay que definir lo que se llama la tasa de crecimiento de una variable, primero.
tasa de crecimiento de una variable. ¿Sale? Entonces, la tasa de crecimiento de una variable en términos discretos se escribe así. Que de alguna forma ya lo habían visto esto. ¿Se acuerdan que esto lo habíamos dicho que esto es una variación porcentual? Bueno, pues esto es una tasa de crecimiento, es la tasa de crecimiento de una variable. ¿Sí? También se puede interpretar. Entonces aquí vamos a suponer, vamos a modelar la tasa de crecimiento de la población. ¿Sí? Entonces Y va a ser, vamos a definirlo como P, o bueno, vamos a hacerlo así. La población, en lugar de usar la letra Y, vamos a usar la letra P. ¿Por qué? Pues acuérdense que las letras las podemos usar de la forma que nos convenga, ¿no? Entonces, la tasa de crecimiento de la población, este es en forma, ojo, esto es en forma discreta. Aquí hay que aclarar porque esto se puede expresar en forma continua. En forma continua, esto se escribe así. Esto se escribe así. Esto se expresa como dy dt sobre y. ¿Vale? Esto es en forma continua. Forma continua. ¿Sí? Forma continua. Entonces, nosotros vamos a usar esta forma por lo siguiente. Entonces, a ver, vamos a modelar la tasa de crecimiento de la población. Tasa de crecimiento de la población. ¿Sale? Bueno, la tasa de crecimiento de la población en principio va a depender del índice de nacimientos menos el índice de mortalidad. Pero estos van a ser constantes. Aquí vamos a suponer que son constantes. Entonces, esta tasa de crecimiento, como les decía, es esto. Perdón, dijimos que usa la letra P, ¿no? Es una terminología nada más. Entonces, esto es gamma y esto es delta. Pensemos así, ¿vale? Entonces, esto simplemente vamos a suponer que es un beta cero, ¿no? O sea, el beta cero va a resumir el índice de nacimientos y el índice de mortalidad, pues, ¿no? La diferencia. ¿Ok? Entonces, el modelo, y aquí ya viene la parte importante, el modelo supone que la tasa de crecimiento, de la población o de una población, si quieren decir, vamos a ponerlo de una población. ¿Sí? Vamos a ver por qué. De una población depende negativamente del tamaño de la población. Ojo, a ver. Estamos diciendo que la tasa de crecimiento de la población o de una población depende negativamente del tamaño de la población. ¿Por qué? ¿Por qué creen que suceda eso? ¿Por qué creen que la tasa de crecimiento dependa negativamente del tamaño de la población? ¿Por qué creen? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguna idea? ¿Por qué creen que pasa eso? ¿Alguna idea? ¿Jóvenes? ¿Siguen ahí? Porque depende como de la cantidad en que se consume. Ok. O sea. De la demanda. Sí, más específicamente, un ejemplo, un caso. Sí, está bien, tienes la idea. Nada más, si pudieras precisarlo un poco más. ¿Por qué? ¿Cómo podría ser eso? Sí, está bien.
tienes la idea. A ver, vamos a ayudar. Se supone que los recursos son escasos, ¿no? Los recursos son escasos, entonces, cuando crece mucho la población, cuando la población es muy grande, ¿qué sucede? Pues empiezan a escasear los alimentos, empieza a haber hambruna, ¿no? Empieza a haber escasez de medicinas, y bueno, y obviamente esto es más drástico en las poblaciones pobres, ¿no? Y ahí vamos a enfocarnos porque ahí es más claro. Entonces, al haber más población, la demanda de recursos, como tú dices, aumenta, pero los recursos, como son limitados, entonces, pues empieza a haber hambrunas, empieza a haber enfermedades, en algunos casos empieza a haber guerras, ¿no? Eso genera tensiones entre la población, y entonces lo que hacen las guerras, las hambrunas, las enfermedades, es equilibrar el tamaño de la población. Por eso es que en lugar de crecer, en lugar de que la tasa siga aumentando, pues lo que va a suceder es que va a disminuir. Por eso es que hay una relación negativa, ¿sí? Esa es la razón. ¿Cuál es tu apellido, compañero? Martínez Carrasco. Martínez Carrasco. Martínez Carrasco. Ok. Muy bien. Sí, esa era la idea. Muy bien. Entonces, lo que tenemos es esto. Nuestro modelo va a ser así. Esto igual a beta 0 menos beta 1 P. Ese es el modelo, ¿sí? Esto se conoce como esto se le conoce como ecuación diferencial. Esto es una ecuación diferencial logística, ¿vale? Bueno, entonces, como es una ecuación diferencial, pues hay que resolverla. Hay que resolverla para ver cuál es la solución, ¿no? A ver si nos da tiempo. Entonces, para resolver, aquí vamos a usar un artificio. Entonces, para resolver, se emplea el siguiente artificio. Se emplea el siguiente truco, ¿no? O truco, como quieran llamarle, artificio, truco. Se supone, en este modelo, se supone, por eso les digo que los modelos son puros supuestos, ¿no? Se supone que en este modelo, la población no puede crecer más allá de cierto punto. Más allá de cierto punto, ¿sale? De cierto punto. Este tamaño de población se llama población limitante o población límite. Este tamaño de población a la que ya no puede crecer la población se llama la población límite. O sea, la población máxima, hasta donde puede llegar una población, tamaño máximo de una población, se llama la población límite, ¿no? Tamaño máximo. Este es el tamaño máximo de una población. En este modelo, es en este modelo. Bueno, entonces vamos a encontrar esta población límite que le vamos a llamar L. L se va a denotar como L porque es limitante, o límite, ¿no? Entonces, esta población se encuentra haciendo esta derivada vale 0, ¿sí? Porque ya no crece la población, pues. Es decir, esto implica que beta 0 menos beta 1, P es igual a 0, ¿no? Entonces, al resolver para P, encontramos la población límite. La población límite. Y entonces esto nos queda
beta 0, voy a despejar beta 0 igual a beta 1, P, y bueno, pues aquí nos va a quedar que P es igual a L, esto le voy a poner una barrita, P barra es la población límite, y esto va a ser igual a beta 0 sobre beta 1. Esta es la población límite, ¿vale? Beta 0 sobre beta 1. Entonces voy a poner. Hola, hola. Todavía están algunos. Ok. Muy bien. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Ya, profe. Sí, profe. Gracias. Pues vamos a continuar. Entonces, esta es la ecuación número 2. Les digo que este es un artificio para resolver la ecuación. Entonces, aquí, de aquí vamos a despejar, vean, vamos ahora a despejar beta 1. Entonces, beta 1 nos va a quedar como beta 1 igual a beta 0 sobre L. Esto lo vamos a llamar la ecuación número 3. Y entonces esto se sustituye 3 en 1. Y entonces nos queda la ecuación esta que es dp dt sobre p igual a beta 0 menos beta 1, pero ahora se pone en estos términos, porque les digo que es un artificio, pues, para resolver más fácil la ecuación, ¿eh? Por eso se hace este truco. Esta, ¿no? Y entonces aquí ahora vamos a factorizar beta 0 sobre L. Entonces nos va a quedar dp dt sobre p. Esto va a ser beta 0 sobre L. Aquí nos va a quedar L, ¿no? Para que se pueda factorizar, menos P, así nos va a quedar, ¿sale? Y luego aquí se va a definir, se define K minúscula como beta 0 sobre L. Es decir, nuestro modelo nos queda, para no tener tantas letras, pues, ¿no? K minúscula L menos P. Ahí está el modelo. Y ahora sí, ahora vamos a aplicar el método de separación de variables. Separando variables, nos va a quedar esto. No sé si recuerden sus clases de cálculo de métodos dinámicos, ¿no? Sistemas dinámicos. Entonces, ustedes recuerdan que esto es igual a esto y esto es igual a esto. ¿Sí?
O sea, este P, a ver, es que aquí hice muy rápido esto. Este dp, primero lo pongo así. dp dt, k, L menos P por P. ¿Están de acuerdo? Esta P la paso multiplicando. Y entonces, luego para separar variables, todos los que tienen P, son estos dos, los pongo con el diferencial de P, y la K que no tiene P, lo pongo con el diferencial de T, que se llama separar variables. Y luego integramos en ambos lados. Hay que integrar en ambos lados. Integrar en ambos lados. Entonces nos queda la integral de P, PL menos P, igual a K, la integral de dt. Y entonces pues hay que resolver esta integral. Esta integral se resuelve por fracciones parciales. Por fracciones parciales. ¿Vale? Entonces por fracciones parciales, ustedes se acuerdan que lo que hay que hacer es escribir esto así. Hay que buscar una letra A y una B, tales que este denominador se puede descomponer de esta forma. Entonces, resulta que esto, ya en fracciones parciales, nos queda así. Nos queda 1 sobre m, o sea, A es 1 sobre m, y luego aquí es 1 sobre p, b es igual a 1 sobre m también, 1 sobre L menos P, ahí está, dp. Esta descomposición en fracciones parciales, el lado derecho ya no tiene problemas, entonces ahora vamos a integrar, entonces integrar, y nos va a quedar esto que va a ser 1 sobre m, la integral de dp, p, más 1 sobre m, integral de L menos P, igual a K, integral de dt. Esto es logaritmo natural de P. Esto es, la integral de esto es igual a menos, aquí es menos, logaritmo natural de, perdón, aquí es menos 1 sobre m, logaritmo natural de L menos P, y la integral de esto es t, más la constante de integración, ¿vale? Y de aquí, lo que nos va a quedar es esto, simplemente por pura álgebra, por las propiedades de los logaritmos, por las propiedades de los logaritmos, nos queda 1 sobre m, logaritmo de p sobre L menos P, igual a kt más c, y luego esta lo vamos a pasar dividiendo, entonces esto lo pasamos multiplicando, perdón, entonces nos queda ln p L menos P igual a km mt más c. A ver, aquí hay algo, aquí ya la regué, permítame. Esta M salió. Aquí estoy usando esta letra. Esta es L, perdón. L. Es que voy a usar otra letra. Esta es la L. Perdón. Por eso dijeron, ¿y dónde salió esa M? Esta es la L. Perdón. Aquí está. Entonces, L. Y ahora sí. Ahí está. Este es L. Perdón, Ahí está. Entonces, este es L.
¿sí? Es la L que teníamos, la población limitante. Y ahora sí, vamos a tomar antilogaritmos. Bueno, aquí esto también va multiplicado por M. L dijimos. Entonces, ahora vamos a tomar antilogaritmos para despejar P. Nos queda Euler a la logaritmo natural de P, L menos P, igual a Euler KLT más CL o LC, como gusten. Por las propiedades de los logaritmos, con esto se elimina. Pues nos queda P, L menos P. Y luego aquí nos queda Euler KLT por Euler a la CL, ¿no? Que esa es la propiedad de los logaritmos. Aquí se define A como Euler a la CL. Entonces nos queda P, L menos P, A Euler a la KLT. Y luego vamos a despejar P. Vamos a despejar P. Entonces aquí nos va a quedar P. Vamos a multiplicar esto por P. Así. KLT. Y entonces nos va a quedar A Euler. Aquí es A L Euler KLT menos A P, digo ahí los ordeno nada más, este es LLT, ¿no? Y de aquí estos que tienen P los paso para acá, KLT igual a LE KLT, ahí está. Y luego aquí vamos a factorizar P, entonces nos va a quedar P 1 más A Euler KLT igual a L Euler a la KLT. Y entonces esto, al despejarlo, siempre se pone como una función porque la solución de una ecuación diferencial es una función. Esta es la solución. Pero aquí el tema es que tenemos una constante arbitraria. ¿Y cómo se define la constante arbitraria? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda cómo se define la constante arbitraria? Como A es una constante arbitraria, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo se define? ¿Alguien recuerda? ¿Pueden poner sus nombres, por favor, jóvenes, en el chat? ¿Alguien recuerda cómo se define la constante arbitraria? ¿Una ecuación diferencial? ¿No? Con las condiciones iniciales, ¿no? Exacto. Empleando la condición inicial. Exacto. Muy bien. Empleando la condición inicial, que en este caso sería P subíndice 0 es P, ¿no? O al revés. El instante 0 va a valer una cantidad específica. Esto ya lo vamos a ver cómo se define ya en la práctica. Entonces, al sustituir nos queda pues esto, precisamente P0 igual a L Euler KL por 0, y luego aquí nos queda 1 más A Euler KL por 0 igual a P0. Esto nos queda A por L, porque esto se vuelve 1, igual esto de acá se vuelve 1, entonces nos queda a L1 más A, aquí me falta un término, no, está bien, 1 más A, sí está bien,
Y entonces esto nos queda P0. Entonces despejamos la A. Entonces vamos a resolver para A. Resolver para A. Nos va a quedar AL P0 1 más A. AL P0 más P0 por A. AL menos P0 por A igual a P0. Y ya despejamos la A, que sería AL menos P0. P0, entonces A es igual a P0, L menos P0, ¿no? Esta es la constante. ¿Me recuerdas tu nombre, compañero? Es que no se me olvida. Esta sería la ecuación número... Hasta aquí vamos en la ecuación número... Perdí. Estábamos en 3. Este es 4. Este es 4. Este es 4. Este es 5. Si quieren. 5. Esto que tenemos aquí son 6. 6. Entonces lo que hay que hacer es sustituir. Sustituir, pues ya nada más 6 en la ecuación, ¿no? Que era esta de acá arriba en 4. Y nos va a quedar, pues ya el resultado en términos definidos es este, ¿no? Va a ser A, que vale todo esto, es P0, L menos P0 por L, por Euler a la KLT, ¿sí? Luego sobre 1 más A, que es P0, L menos P0, y luego esto se multiplica por Euler a la KLT, ¿no? Y aquí pues ya tendríamos el resultado, pero nada más esto se simplifica. Simplificamos un poco y entonces nos queda esto, ya casi lo tenemos. Lo vamos a simplificar así, mira. Como en este caso, en el numerador tenemos L menos P0, todo lo vamos a poner sobre este denominador, KLT, y en el denominador aquí, vamos a hacer esta fracción L menos P0, aquí L menos P0, para que nos quede L menos P0 sobre L menos P0 es 1, ¿no? Por eso nos queda así. Euler a la KLT, y entonces este denominador se elimina, esto con esto se elimina, y nos queda PT igual a P0 L Euler KLT sobre L menos P0 más P0 Euler KLT. Y luego lo que hacemos es dividir el denominador y el numerador por Euler a la KLT. Y entonces, como vamos a dividir el numerador y el denominador, nos va a quedar P0L, se elimina el numerador, el Euler, y en el denominador, como todo lo vamos a dividir con respecto a P0, a Euler, perdón, Euler KLT, entonces aquí nos quedaría esto, ¿sí? Y para que no se vea así, como fracción, se acostumbra a escribir esto así, y ya terminamos. P0 más L menos P0, Euler a la menos KLT, para que se suba el exponente, lo ponemos con signo menos, y esto se llama el modelo logístico. Se llama modelo logístico. Es lo que se llama el modelo logístico. ¿Sale?
Y esa ecuación se va a utilizar para pronosticar la población. Es la ecuación número 7. Ya terminamos. Está medio rudo, pero no tanto. Está más o menos. Van a ver que esto ya nos va a dar el resultado. Bueno, entonces ya con esto vamos a sustituir con los datos la próxima clase. Seguramente les voy a dejar que hagan esto con la población de todas las entidades de la República. Bueno, hay 9 equipos, creo. Entonces, cada uno le voy a asignar un estado. Hay que buscar la población y bueno, ya poco a poco les explicaré. Bueno, aquí lo dejamos. Compañero, ¿cuál es tu apellido? Hernández Guerrero. Hernández Guerrero. Jesús. Bueno, nos vemos, compañeros. Nos vemos, jóvenes. Cuídense. Buen día. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Buen día.